Hola, ¿cómo están? En este video vamos a intentar sintetizar los aspectos centrales del texto La tecnología y la ciencia modernas, de la unidad 1. Este es un texto un tanto extenso y complejo, pero consideramos que es muy importante para comprender algunos aspectos básicos de la historia y la actualidad de la ciencia. Como ya pudieron ver anteriormente, la ciencia es un tipo de conocimiento que tiene características específicas que lo distinguen de otros tipos de conocimientos y que actualmente posee una influencia enorme en todas las esferas de nuestra cultura. Sin embargo, si bien el deseo de los seres humanos de conocer la realidad que nos circunda se remonta seguramente al inicio de los tiempos, la ciencia, tal como la entendemos hoy en día, es un fenómeno relativamente reciente. De hecho, el nacimiento de la ciencia moderna puede ubicarse en el siglo XVII, en Europa, donde se inicia una revolución intelectual sin precedentes que es conocida como la Revolución Científica. En un contexto asignado por grandes transformaciones económicas, sociales y la expansión colonial de Europa, la idea de que el conocimiento de la naturaleza se obtiene de la experiencia sensible mediante la observación y la experimentación comienza lentamente a imponerse por sobre el pensamiento religioso y especulativo. El ejemplo más paradigmático de esta revolución está dado inicialmente por las obras de astrónomos como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que van a transformar la visión que se tiene del mundo, la forma de concebir el universo a partir del cambio del sistema geocéntrico, donde la Tierra es el centro del universo, al llamado sistema heliocéntrico. Para que la ciencia moderna pasara de ser una actividad sin demasiada relevancia, como lo era a inicios del siglo XVII, a ocupar el lugar central que hoy tiene en nuestro mundo, fue necesario que transcurra mucho tiempo para que la revolución científica surtiera efecto en el pensamiento de las personas y en la aparición y el desarrollo de las instituciones científicas. Según el autor, el proceso de creación, expansión, consolidación y éxito de la ciencia moderna ha pasado por tres etapas distintas: la institucionalización, la profesionalización y la industrialización. Hay que señalar también que este esquema de desarrollo es válido para los países centrales y no para los países periféricos, y particularmente para determinadas disciplinas científicas como son la física, la química y la biología. Antes del siglo XVII no existían científicos profesionales ni instituciones científicas, y lo que hoy llamamos ciencia era una actividad absolutamente marginal en la sociedad. El proceso de institucionalización de la ciencia moderna se propagó lentamente durante los siglos XVII y XVIII y consistió en la aparición gradual de comunidades especializadas que se diferenciaban de otras instituciones políticas, religiosas y filosóficas porque compartían un interés exclusivo por perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales y de todas las artes útiles mediante la experimentación. Una profesión es una ocupación con reconocimiento legal y que en general sigue una trayectoria a lo largo de toda la vida de un individuo y le sirve como medio de subsistencia. Por ejemplo, según la UNESCO, en el año 2013 había aproximadamente 7,8 millones de personas empleadas a tiempo completo en actividades de investigación científica en el mundo. En los comienzos de la revolución científica no había científicos profesionales. Los científicos profesionales recién van a aparecer a principios del siglo XIX, y este proceso se va a afianzar en los años que van entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de industrialización, nos referimos al desarrollo de grandes equipos y a la aplicación de métodos de administración industrial a las propias actividades científicas. Esta etapa, llamada también Big Science o ciencia en grande, se inició entre las dos guerras mundiales y creció con rapidez después de 1945. Esta etapa se caracteriza por un fuerte aumento en la inversión en investigación científica y una relación cada vez más estrecha entre ciencia y tecnología. Habitualmente, la imagen popular que se tiene de la actividad científica está muy ligada a científicos geniales que realizan grandes descubrimientos prácticamente en soledad. Sin embargo, la imagen
de la actual ciencia industrializada se parece bastante más a algo como esto. Su sobrenombre lo dice todo, la máquina de Dios, el colisionador de hadrones, es la madre de todas las máquinas, sin duda. Con decirle su objetivo basta, el descubrir qué es la materia y el origen de las partículas. Es tan grande que va por la frontera de dos países, está parte en Francia y parte en Suiza. Una construcción monumental, sin duda, que tiene que ver con el origen de la misma vida, con el origen de la materia, con lo que somos y cómo podemos destruirnos. Es la máquina más grande del mundo. Le llaman la máquina de Dios. Es el gran colisionador de hadrones, un acelerador y colisionador de partículas. Sus creadores, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, está ubicado cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Más de 2.000 físicos de 34 países, cientos de universidades y laboratorios han participado en la construcción del colisionador. Dentro de él, dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99.99% de la velocidad de la luz y se los hace chocar entre sí, produciendo altísimas energías. Este instrumento permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como bosón de Higgs, también llamada partícula de Dios. El colisionador genera 300 gigas de datos por segundo. El costo anual en almacenamiento de datos y ordenadores es de unos 220 millones de euros. Los gastos de electricidad, 18 millones. El presupuesto total anual para su operación es de alrededor de 765 millones de euros. El gran colisionador busca dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué es la materia en realidad? ¿Y cuál es el origen de toda partícula y masa? Imagen. La espectacular expansión de la ciencia y la tecnología en los últimos 70 años puede ser explicada a partir del creciente interés de los estados en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, entendidos como un elemento estratégico fundamental para el desarrollo y la competencia entre las naciones. La relación con el poder político existía desde el comienzo de la ciencia moderna, pero era mucho menos eficaz, institucionalizada y sistemática, porque la ciencia no influía todavía demasiado en el desarrollo económico y militar. La era de las políticas científicas institucionalizadas nació cuando las actividades científicas empezaron a tener un efecto directo en el curso de los sucesos internacionales. El desarrollo de la bomba atómica es un ejemplo paradigmático en este sentido. El Proyecto Manhattan fue el nombre clave utilizado en el proyecto secreto para desarrollar la bomba atómica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos en Estados Unidos trabajaron juntos para crear y perfeccionar la bomba atómica. Más de 100.000 hombres trabajaron en este proyecto supersecreto, incluyendo a Albert Einstein. En 1945 Alemania se había rendido, pero Japón continuaba en guerra con los Estados Unidos. Fue entonces que el presidente Harry S. Truman tomó una decisión muy importante. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días más tarde, el 9 de agosto, otra bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Finalmente Japón se rindió. La guerra había terminado. A pesar de que pudo haber prevenido la muerte de más personas en el campo de batalla, el lanzamiento de la bomba fue un acto devastador para Japón. Cientos de miles de personas murieron al instante. La decisión del presidente Truman de lanzar la bomba puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Este hecho cambió para siempre el mundo en el que vivimos. Entre los años 50 y 70, en los países industrializados se arribó una conciencia general del papel central que desempeña la investigación científica y tecnológica en el desarrollo económico y la competencia entre naciones. Esta competencia puede apreciarse cabalmente en la denominada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se caracterizó por una fuerte apuesta al desarrollo de la ciencia a través de políticas de Estado y, también hay que reconocer, en un marcado desinterés por las consecuencias negativas del desarrollo científico y tecnológico. Traccionadas fundamentalmente por la ambición de incrementar sus capacidades militares, van a surgir en los países desarrollados políticas y sistemas de promoción de la actividad científica.
Actualmente lo que podemos observar es un viraje en las políticas científicas. Las políticas hacia la innovación aparecen hoy como una extensión de lo que anteriormente se conocía como políticas científicas y tecnológicas. Si consideramos que el principal objetivo de las naciones industrializadas es mejorar el crecimiento económico y que este crecimiento depende más que nunca de la competitividad de las empresas, se puede comprender por qué gran parte de la investigación científica se vuelca a la llamada innovación. La innovación consiste esencialmente en introducir en el mercado bienes o servicios nuevos o mejorados y o incluir dentro de las actividades productivas procesos nuevos o mejorados. La ciencia es un saber con pretensión de universalidad, en el sentido de que las leyes científicas, tales como la ley de gravedad, se postulan como un conocimiento válido para cualquier contexto sociohistórico. Esta pretensión contrasta con el hecho de que la ciencia moderna, como práctica, tiene un origen eminentemente europeo. Es posible pensar que la expansión del modelo de racionalidad de la ciencia moderna, como modelo único de racionalidad posible, tiene más que ver con el proyecto político de expansión colonial europeo que con la investigación científica propiamente dicha. Es posible entonces y deseable pensar en una convivencia y mutuo beneficio entre la racionalidad científica y otro tipo de saberes más locales y tradicionales. Desde esta perspectiva, también se puede pensar a las políticas científicas en los países periféricos. La extrapolación directa y acrítica de los modelos de investigación y desarrollo de la ciencia de los países centrales a los países con menor desarrollo, como la Argentina, no parece ser la mejor estrategia. De hecho, parece razonable que los países periféricos establezcan sus propias agendas científicas teniendo en cuenta sus propios problemas, sus propios recursos y sus particularidades culturales.